inflación de marzo fue más alta que la de febrero, de hecho la más alta en 7 meses, y a su vez la inflación de febrero fue más alta que la de enero. Y además se prevé que la inflación pueda aumentar en los próximos meses. Pero ¿por qué pasa esto? Bueno, quédate que te lo explico y además te cuento por qué no debería de preocuparte. Primero que nada, ¿qué carajo está pasando? Bueno, la inflación dio 3,7% en marzo. La realidad es que todo el mundo esperaba que la inflación dé bastante más alta este mes, pero a muchos sorprendió la magnitud. Es un 50% mayor que la inflación de febrero, que dio 2,4%, y a su vez la de febrero es más alta que la de enero, que dio 2,2%. Un aumento sostenido de la inflación durante 2 meses y tal vez incluso más podría sugerir que la evolución de la inflación tome forma de U. O sea, básicamente que sí, bueno, bajó pero luego vuelva a subir. Algo que ha sucedido innumerables veces durante la historia argentina, por ejemplo, durante el gobierno de Macri, donde inicialmente la inflación subió mucho por culpa de una devaluación, o sea, por aumentar el precio del dólar, luego la inflación volvió a bajar y por último luego terminó subiendo. Contexto con ciertas similitudes con la actualidad, ¿no? Milei también devaluó muy fuerte en los primeros meses del gobierno, haciendo que el precio del dólar aumente mucho, por esto la inflación subió, luego volvió a bajar y ahora se estaría viendo como esos inicios de la U, ¿no? Del segundo pico. Pero entonces, ¿por qué subió la inflación durante estos últimos meses? Porque sí, necesitamos saber por qué subió la inflación para poder predecir si efectivamente la inflación va a subir de manera sostenida o es algo coyuntural de corto plazo y luego volverá a bajar. Pero antes déjame anunciarte algo. La realidad es que el patrocinador de este video soy yo. Estoy haciendo un newsletter mensual con un resumen económico del mes. Básicamente todos los meses estoy armando un archivo con texto y gráficos explicándole a la gente qué pasó en la economía durante ese mes. Y la gracia es que vos podés acceder a este newsletter de manera gratuita si te registras a EBC, el broker de bolsa que nos patrocina. Pero además me pareció justo que para la gente que no tiene interés en registrarse en este broker de bolsa porque tal vez no tiene deseos de invertir dinero, también puedan conseguir leer el mismo. Y para eso lo que voy a estar haciendo es dárselos a todos aquellos que me apoyen por Patreon. Así que bueno, si te interesa te dejo el link de Patreon en la descripción para que puedas acceder al mismo. Bueno, la inflación subió porque más allá de la subida de algunos precios de manera estacional, resulta que el plan económico de Milei tenía un aspecto, una parte que inicialmente no funcionaba mal, pero en los últimos meses empezó a dar problemas. Una parte del esquema económico que está aplicando el gobierno que tiene inconsistencias, que es la parte cambiaria. O sea, básicamente la parte que está relacionada con el manejo del dólar. Porque resulta que en Argentina en los últimos años existieron siempre dos precios para el dólar. El dólar blue y similares, como puede ser el dólar MEP o el dólar CCL, que se mueve con libertad. O sea, esto lo determina la oferta y la demanda en el mercado y puede fluctuar libremente más o menos. Y luego tenemos el dólar oficial, cuyo precio lo determina el gobierno. Bueno, justamente la política a partir de la cual el gobierno manejaba el precio del dólar oficial era inconsistente. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno se puso el objetivo de que este mismo aumente muy poco por mes. Específicamente fue un 2% mensual durante prácticamente un año y luego pasó a ser un 1% mensual. Y como justamente estaba muy barato el precio del dólar oficial, a veces generaba que la distancia respecto del precio del dólar blue sea muy alta, o sea que aumente la brecha cambiaria, la brecha entre estos dos precios, lo cual no sería ningún tipo de problema en ningún país del mundo porque la gente compraría más dólar oficial, menos dólar blue y haría que baje el precio del dólar blue, suba el precio del dólar oficial hasta que los dos precios sean el mismo. Listo, la brecha desaparece, pasa a ser cero, lo cual sería una mala noticia para el gobierno dado que quería establecer justamente el precio del dólar oficial más barato y esto generaría que aumente. Pero claro, en Argentina esto es distinto porque existe el cepo cambiario, o sea, existen restricciones y prohibiciones para que la gente no pueda comprar dólares, no puedan comprar dólares oficiales. Entonces el precio del dólar oficial, por más que sea más bajo que el precio del dólar blue, como nadie lo puede comprar, simplemente, bueno, no aumenta, se queda ahí. Pero esto es malo, o sea, hay que quitar el cepo. Estas restricciones le hacen mal a la economía, hace que crezca menos la economía, que haya menos inversión, etc. Pero si el dólar oficial está mucho más barato que el dólar blue, cuando se quite el cepo, efectivamente el dólar oficial va a aumentar. Entonces la gente, esperando que esto mismo suceda, lo que hacía es que se preparaba ya hoy en el presente. Ya hoy en el presente compraban dólares, haciendo que el precio del dólar aumente ahora en el presente y por ende aumente más la expectativa de que aumente más incluso en el futuro, bueno, etc. Este proceso en el resto del mundo igual no suele ser tan volátil porque justamente los bancos centrales en el resto del mundo suelen tener mucho dinero ahorrado, suelen tener muchos dólares. Entonces cuando la gente quiere comprar muchos dólares porque tiene incertidumbre sobre algo o porque tiene expectativas de que el dólar aumente en el futuro, lo que hacen los bancos centrales en el mundo es vender dólares. Venden dólares de los que tienen ahorrados, haciendo que el precio del dólar baje o que no suba tanto, ¿no? Controlando la subida. Pero claro, el Banco Central de Argentina no tiene muchos dólares, no tiene muchas reservas, con lo cual no tiene una gran capacidad para hacer esto. Y he aquí la inconsistencia. El dólar oficial está mucho más barato que el dólar blue y cuando el gobierno quite el cepo, el dólar oficial va a aumentar bastante, va a llegar a un precio parecido al de dólar blue, lo cual podría frenarse si el Banco Central tiene reservas, pero no tiene. Con lo cual hay expectativas de que el dólar aumente en el futuro, lo cual genera que aumente también hoy en el presente. Y si el dólar aumenta en el presente, por lo general también aumenta la inflación. Sin embargo, esto se entiende que es claramente transitorio, ¿no? O sea, la gente como que
se prepara para la salida del cepo, y una vez que se quite el cepo y se corrija el precio del dólar y ya está, listo. Se supone que la inflación va a bajar a como estaba antes o incluso más baja. Es algo transitorio, es algo coyuntural. O sea, la tendencia de la inflación a la larga sigue siendo a la baja, simplemente tendría un pequeño pico en algún momento. Pero efectivamente tuvimos nuevas noticias, y es que ahora la quita del cepo no es una especulación, sino que es efectiva. O sea, básicamente se va a quitar el cepo, y las condiciones que va a tener para quitarse van a ser las siguientes. El gobierno estableció que el dólar oficial ya no va a valer 1.100 pesos y no va a actualizarse un 1% todos los meses, sino que ahora van a existir dos límites, que van a ser 1.400 pesos y 1.000 pesos, y el dólar se va a poder mover libremente entre estos dos límites. O sea, va a poder costar 1.350, 1.200, 1.100, 1.399, cualquier precio. Esto lo va a determinar el mercado. En cuanto al precio del dólar toque alguno de esos límites, o sea, suba mucho y llegue a 1.400 o baje mucho y llegue a 1.000, el gobierno va a influir para que el precio del dólar se mantenga dentro de esos límites. En el caso de que llegue a 1.400 va a vender dólares para que baje el precio, y en el caso de que llegue a 1.000 va a comprar dólares para que suba el precio. Y la gracia es que estos límites van a divergir un 1% todos los meses. O sea, el límite superior de 1.400 va a ser un 1% mayor todos los meses, y el límite inferior de 1.000 pesos va a ser un 1% menor todos los meses. Pero claro, los que están atentos se habrán percatado de algo. Hoy el dólar oficial está a 1.100 pesos y vos me estás diciendo que puede aumentar hasta 1.400. O sea, el gobierno lo puede dejar aumentar hasta un 27%. O sea, efectivamente podría aumentar hasta un 27%, que para que nos demos una idea es más o menos lo mismo que aumentó durante todo 2024, que fue 26%. Y por esto mismo te digo que la inflación va a subir, pero que mantengas la calma. Si hoy el dólar blue, que se puede comprar y vender libremente, está más o menos en 1.350 pesos, cuando al dólar oficial se lo deje también comprar y vender libremente, su precio se supone que andará también cerca de los 1.300, por lo menos. Y como puede haber pánico por la salida del cepo y qué sé yo, no sería nada loco pensar que incluso llegue a 1.400. Y después vamos a hablar de qué tan probable es esto. ¿Esto qué genera? Bueno, primero que nada, que todos los precios que siguen al dólar, bueno, aumenten mucho, aumenten como máximo, que ya dije, un 27%, más o menos. El precio de las cosas importadas o el precio de los alimentos, por ejemplo. Y además va a suceder el proceso que anteriormente les conté. Cuando la gente ve que el precio del dólar aumenta, automáticamente rechaza al peso, o sea, cae la demanda de pesos. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, en más gente agarrando sus pesos y no manteniéndolos en la billetera, sino que yendo a comprar cosas, bienes y servicios. Por ejemplo, yendo a comprar al kiosco, no sé. Lo cual hace que aumenten los precios. Y esto, bueno, se ve reflejado en el índice de inflación, ¿no? Te da que los precios aumentaron más que en el anterior mes. Esto ya pasó cuando Macri quitó el cepo, que posteriormente lo volvió a poner porque su gobierno fue una mierda, pero bueno. Vemos como la inflación venía corriendo a cierto ritmo, luego Macri quita el cepo, por ende la inflación sube y luego se vuelve a estabilizar, vuelve a bajar. Pero no sin antes, bueno, mantenerse más alta de lo que estaba antes durante varios meses. Y este fenómeno va a ser más alto conforme más aumente el dólar, con el techo en 1.400. Si no pasa nada raro y no se va toda la mierda, la inflación, bueno, va a volver a bajar a su nivel natural. Pero bueno, pregunta importante, ¿por qué el dólar necesariamente tiene que tener el techo de 1.400 y no podría al final terminar siendo más alto? Recordemos que el gobierno supuestamente va a mantener el dólar entre estos dos límites. Cuando el dólar intente aumentar por encima del límite superior, el Banco Central influye para que el precio del dólar baje a través de vender dólares de sus reservas. Y antes justamente dijimos que el plan del gobierno es inconsistente porque el Banco Central no tiene reservas. Entonces, ¿cómo compatibilizamos estas dos cosas? El gobierno pone un límite que el dólar supuestamente no va a poder superar y nos convence de esto porque, bueno, va a vender dólares en el caso de que esto suceda. Pero si no tiene dólares para vender, ¿cómo se hace esto? Bueno, ¿te pareció escuchar algo sobre un nuevo préstamo del FMI o cosas por el estilo? Bueno, esto es porque entre el FMI y varias organizaciones más nos van a prestar más o menos 44.000 millones de dólares, si no tengo mal entendido, y el gobierno va a poder disponer de 23.000 millones de dólares simplemente ya en los primeros días. Entonces, ahora sí el Banco Central va a tener muchas más reservas y va a tener mucha más munición para no permitir que el dólar supere los 1.400. Pero es que alguno más optimista tal vez podría pensar que el dólar no solamente que no va a superar los 1.400, sino que tal vez ni siquiera va a superar los 1.300. Porque si el gobierno tiene más dólares para frenar un aumento del precio del dólar, bajan las expectativas de que el dólar suba en el futuro. Y cuando bajan las expectativas de que el dólar suba en el futuro, aumenta la demanda de pesos, y cuando aumenta la demanda de pesos, baja la inflación. Que sumado a todas las políticas económicas actuales de restricción de la cantidad de pesos, más las que se sumarán en el futuro, podrían generar que incluso veamos un precio del dólar que baje, o por lo menos baje respecto del precio del dólar blue de hoy. No sé si respecto del dólar oficial. O sea, me parecería raro que el dólar cierre, no sé, en 1.050 pesos. Entonces, el escenario más posible tal vez sea que el dólar pase de 1.100 a cerca de los 1.300. Lo cual desencadenaría este proceso del cual yo estoy hablando, en el que la inflación durante
algunos meses aumentaría. Los más pesimistas pensarían que el precio del dólar va a estar cerca más de 1.400 que de 1.300, y los más optimistas tal vez podrían pensar que el precio del dólar oficial va a aumentar mucho menos, va a andar en, no sé, en 1.200, por ahí. En cualquier caso, el aumento de la inflación, si el programa económico sigue funcionando bien, que lo viene haciendo, va a ser solamente transitorio, va a aumentar por algunos meses y luego va a volver a bajar. Por eso el título del video, va a aumentar la inflación, pero bueno, calma. Así que bueno, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Acordate de chequear lo de la newsletter y el Patreon, que te lo dejo en la descripción. Si quieres aparecer en los próximos saludos, unirte al grupo de WhatsApp y ver videos exclusivos, puedes sumarte a Patreon o hacerte miembro de YouTube. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Además puedes donarme a través de Cafecito de Mercado Pago, te lo dejo en la descripción también, y como siempre, por último te mando saludos. Tengo un hambre, por Dios.